Buenas tardes, una vez más, un saludo, reciban un cordial saludo y pues nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad y la bendición de poder estar compartiendo este mensaje y vamos a hacer una oración para poder comenzar el mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque nos permites ponernos en pie, nos permites estar en nuestras casas trasladándonos tal vez del trabajo, pero nos das vida, nos permite respirar el día de hoy, por lo cual te damos gracias. Y ahora ponemos en tus manos este mensaje, esta palabra que tú traes para nosotros. Una vez más, Señor, yo te pido que uses mi vida para poder transmitir, para poder hablar de tu palabra adecuadamente, como un medio, como un instrumento solamente, pero tú danos la palabra. Oro también por mis hermanos que reciban tu palabra, que abran su corazón, que reciban lo que tú tienes para ellos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar este mensaje titulado Salir del Pozo. Y vamos a ir a la escritura en la cual nos vamos a estar basando para este mensaje, que está en el Salmo capítulo 40 en el versículo 1. Salmo capítulo 40 en el versículo 1. Y repito, el título del mensaje se llama Salir del Pozo. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ok, vamos a regresar al versículo 1. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de salir del pozo. Lo que leemos en estos 3 versículos del Salmo 40 nos habla cómo salir del pozo, de la desesperación, de un problema, de una crisis, de la angustia, de la ansiedad, de cualquier pozo. Hay diferentes pozos en nuestra vida en los que muchas veces caemos, en los que muchas veces nos encontramos, pero la palabra de Dios nos dice cómo salir. Y algo importante, algo que es muy importante para salir del problema, de la situación, del pozo, de cualquier situación adversa en nuestra vida. Bueno, en primer lugar tenemos que convertirnos en protagonistas y dejar de ser una víctima, porque muchas veces cuando estamos en el pozo de la desesperación, en el pozo de angustia, en el pozo de cierto problema, regularmente nos enfocamos en culpar a alguien, en buscar a quién responsabilizar de la situación o del momento en el que estamos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer a un lado. Quitarnos el papel, quitarnos el papel de víctima y ser un protagonista en la situación en la que nos encontramos. Eso es muy importante. Así que si estamos en algún problema, en alguna dificultad, en alguna escasez, no sé cuál sea el pozo que tú estés pasando o que pudieras llegar a pasar o que tal vez ya has pasado, pero cualquier pozo, se llame como se llame, lo importante, algo muy importante es dejar de hacernos la víctima, dejar de culpar a los demás, porque muchas veces eso es lo primero que hacemos, es que los demás tienen la culpa del momento en el que estoy, es que el gobierno tiene la culpa de la situación por la que estoy pasando, por la que estamos pasando, la familia, los amigos, la iglesia. Dejemos de responsabilizar a los demás por la situación en la que estamos y seamos protagonistas de la situación en la que estamos, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando. Podemos ver que la palabra de Dios nos habla de la desesperación. Lo estamos viendo en este salmo, versículo 1, en el versículo 2 nos está hablando de este pozo de desesperación. Y el salmista, vamos a ver 4 puntos importantes en esta tarde. El salmista nos habla de 4 cosas. Nos habla de que Dios nos sacó del pozo de la desesperación. Nos habla que Dios nos sacó del lodo cenagoso. Nos habla de que Dios puso sus pies sobre la peña. Y número 4, que enderezó sus pasos. Esos son los 4 puntos que vamos a ver en esta tarde. Hablando de este salmo,
hablando de este tema. Y bueno, algo importante es Primera de Crónicas capítulo 21 en el versículo 13. Algo importante es esto. Bueno, cuando estamos hablando de un pozo, tenemos que ubicarnos en un pozo. Yo creo que todos tenemos una noción de pozo, un lugar hondo, profundo, del cual no se puede salir por sí solo. En cualquier pozo nadie puede salir por sí solo, por sí mismo, sino es necesario que alguien te ayude para poder salir de un pozo. Ninguna persona puede salir por sus propios medios, por sus propios recursos, por sus propias fuerzas de un pozo, y necesitamos de la ayuda de alguien. Y nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 21 del 1 al 30. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Es David el que está hablando nuevamente, así como en el Salmo 40, y está diciendo: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Algo que David identificaba con mucha facilidad es que él prefería el juicio de Dios sobre su vida que el juicio del hombre sobre su vida, porque David decía: es que las misericordias de Dios son grandes, son nuevas día con día. Eso David lo sabía, David lo comprendía claramente, y nosotros también tenemos que decir: yo prefiero que Dios trabaje conmigo, poner esta situación en las manos de Dios y no poner mi situación en manos de hombres. Dice el Salmo capítulo 1, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que si, esto es algo importante, si uno está en un pozo de angustia, de desesperación, pues nosotros tenemos que pedirle a Dios de su ayuda. Si nosotros pidiéramos la ayuda del hombre, creyendo que Él me puede ayudar, que Él me puede sacar adelante, bueno, aquí David nos los está ilustrando con mucha claridad. Yo prefiero estar en las manos de Dios que estar en las manos, dice, pero que no caiga en manos de hombre. Así que, hermano, hermana, es importante cualquier situación, cualquier pozo, es importante que Dios nos saque de ese pozo, pedirle a Dios ayuda, auxilio en ese pozo, que a cualquier hombre, porque son mejores las misericordias de Dios que cualquier ayuda del hombre. Así que eso es muy importante, seamos protagonistas, pidamos la ayuda de Dios antes que cualquier otra ayuda. La ayuda más importante, la ayuda que necesitamos, la ayuda verdadera, la salida verdadera está en Dios y solamente en Dios. Vamos a ir avanzando, vamos a regresar nuevamente al Salmo capítulo 40 en el versículo 1. Vamos a estar revisando estos 3 versículos en esta tarde. Algo que tenemos que revisar, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este es algo, antes de entrar a los 4 puntos, tenemos que ver que lo primero es estar en una actitud, estar orando por cualquier situación, por cualquier necesidad, por cualquier momento en el que estemos pasando. Dice David que él estaba esperando pacientemente en Dios. Y si estaba esperando paciente, siempre que estamos esperando pacientemente en Dios, es porque previamente estamos orando, porque previamente estamos poniendo la situación en manos de Dios, como lo veíamos hace unos segundos, ¿verdad? Siempre tenemos que poner cualquier situación, por cualquier problema, cualquier circunstancia en las manos de Dios en primer lugar. Y ya que estamos orando, entonces lo que sigue es esperar pacientemente, esperar el tiempo de Dios. Tal vez quisiéramos salir hoy mismo, mañana mismo, de ese pozo de desesperación, de ese pozo de problemas, de ese pozo de angustia, de ese pozo de limitaciones. Pero algo que nos ilustra y nos deja muy claro el versículo 1 es: lo primero para salir del pozo es estar en oración, es poner la situación cualquiera que fuere, ponerla en las manos de Dios. Y número 2, estar pacientemente esperando en Dios, ya que oré, ¿verdad? No es solamente estoy en el problema y estoy pacientemente esperando, no, sino que estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy clamando a Dios. Dice la Escritura: se inclinó a mí y oyó mi clamor. David
no estaba pasivo hablando espiritualmente, sino que estaba en oración, en una oración profunda, en un clamor grande a Dios para poder salir de ese pozo de desesperación, para poder salir adelante de la situación que estaba viviendo, que estaba experimentando en su vida. Y ya que estaba orando, estaba ahora sí pacientemente esperando el tiempo de Dios. Algo que debemos de entender es que vamos a salir del pozo en el tiempo de Dios, en el momento que Dios lo considere apropiado, en el momento que Dios considere que se ha formado algo en nuestra vida, que hemos aprendido, como ya lo hemos hablado antes, ¿verdad? Hay tiempos de que Dios nos disciplina, en el que Dios está formando el carácter, y ha de ser en su tiempo y no en nuestro tiempo. Cuando Él nos saque, sin lugar a dudas, saldremos de ese pozo, saldremos de esa situación, pero será en su tiempo, será en los términos de Dios y no será en nuestros términos. Eso es algo que debemos de tener claro, en sus términos, en sus tiempos, en su voluntad, de acuerdo a lo que Él establezca, de acuerdo a lo que Él diga. Y nosotros estar clamando y la ayuda llegará. Y está hablando de un clamor, no está hablando de una oración débil, no está hablando de una oración superficial, está hablando de un clamor, así como cuando la Escritura nos dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Clamar es gritar, clamar es con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, decirle al Señor, Señor, sácame de este pozo, sácame de esta situación, ayúdame en lo que estoy pasando, ayuda a los míos, ayuda a mi familia, ayuda a quien nosotros estemos, de lo que nosotros estemos clamando a Dios. Tiene que ser un clamor que nace de lo profundo de nuestro corazón y llega hasta el trono de gracia, hasta el trono de Dios. Así que ya que oramos, ya que estamos clamando, ya que estamos orando con fuerza, con energía, enfocados en la necesidad, tenemos que esperar pacientemente al Señor. Vamos al versículo 2, ahí entramos al primer punto de los 4 que hablaba al principio. Nos dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo. Es decir, Dios accionó en la vida de David. Dios decidió sacarlo del pozo de la desesperación. Dios decidió extender su mano, dice David, Él se inclinó hacia mí, como veíamos hace un momento, nadie sale de un pozo por sí solo. Cualquier persona que cae en un pozo necesitará la ayuda de una, de dos, hasta tres, hasta más personas, pero definitivamente solo no se puede salir de esa situación. De un pozo nadie sale solo, necesitará de la ayuda de alguien. Y dice David, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios nos hace sacar, Dios extiende su mano y nos saca con mano fuerte, con mano segura, nos saca de ese pozo de desesperación. Así que ¿cómo salir del pozo? Pues orando, clamándole a Dios, esperando. Son actitudes que deben de estar en nuestro corazón, una actitud de humillación, de arrepentimiento, de buscar a Dios y ser pacientes y Dios extenderá su mano, Dios se inclinará hacia nosotros y nos sacará de ese pozo de desesperación. Dice, del lodo cenagoso. David se sentía en un lugar profundo. Un pozo es un lugar profundo, un pozo es un lugar oscuro, un pozo es un lugar donde se está solo. Y muchas veces hay situaciones donde vamos a tener que pasar solos, donde vamos a tener que solamente con la ayuda de Dios podremos salir. Y repito, un pozo es eso, un lugar muy profundo, un lugar oscuro, un lugar solitario, un lugar donde solamente Dios nos puede sacar. Dice, del lodo cenagoso, un lugar sucio, un lugar inestable, un lugar donde si te mueves, por más que te muevas, por más que intentes, muchas veces te hundes más,
o te cansas y no hay resultados. Y yo creo que todos hemos experimentado ese pozo, todos hemos estado en algún momento en ese pozo de desesperación, en ese lodo cenagoso, en ese lugar donde solamente vemos oscuridad, donde no vemos salir ver el sol nuevamente en nuestras vidas, un lugar donde estamos solos, un lugar profundo, un lugar frío, un lugar inestable. Así se sentía David. David nos está ilustrando, nos está diciendo, yo me sentía así, yo estaba así en mi alma, yo estaba así en mi vida, yo me sentía así, pero Dios inclinó su mano y me sacó de ese pozo, de ese lodo cenagoso. Dios me ayudó. Ahora viene una pregunta, ¿por qué nos viene la angustia? ¿Por qué llegar a ese lugar? Vemos, hablando de lo que nos está hablando la Escritura, nos dice que una persona no llegue a ese lugar porque sí. Es decir, no estamos en casa y de repente ya estamos en ese pozo de desesperación. No es de un momento a otro, sino que seguramente cuando alguien llega a caer en un pozo, hablando en este ejemplo como una realidad, cualquier persona que llegue a caer en un pozo es porque no se fijó, es porque se descuidó y cayó en ese pozo. Así que, ¿por qué nos viene la angustia? Vamos a Romanos capítulo 2, en el versículo 5. Esta escritura nos responde por qué llegar. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a ese pozo de angustia? ¿Cómo llegamos a ese pozo de desesperación? ¿Cómo llegamos a ese lodo cenagoso? Hay una explicación, no se llega al pozo nada más porque sí, sino porque uno se descuida, porque uno no se fija en el lugar por el que anda, y por eso uno está ahí. Es decir, muchas veces Dios permite situaciones, pero nosotros somos descuidados en nuestro caminar, nosotros somos descuidados en nuestro andar, nosotros descuidamos muchas cosas y caemos en ese pozo de desesperación, en ese lodo cenagoso. Dice la Escritura en Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el versículo 6 leemos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice, para los que hacen el bien, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Escuche bien, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Vamos a quedarnos aquí, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué caemos en ese pozo de angustia, en ese pozo de desesperación? Por hacer lo malo, por desobedecer. Muchas veces estamos en ese pozo por la consecuencia de nuestra necedad. En el versículo 5 nos decía, por tu necio corazón, por tu mente dura, ¿verdad? Por eso muchas veces vamos caminando, vamos en nuestro caminar con Cristo y nos ponemos necios, nos ponemos rebeldes, nos ponemos desobedientes y cuando menos pensamos estamos en lo profundo de ese pozo, estamos en ese lodo cenagoso y entonces ahí es cuando empezamos a clamar a Dios. ¿Por qué viene la angustia? Romano nos lo explica con toda claridad. Si regresamos al versículo 5, ya vimos aquí, por hacer lo malo, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu desobediencia, por tu necedad. Por eso entramos en pozos de desesperación. Muchas veces Dios permite circunstancias para llamar nuestra atención. Cuando uno está en el pozo profundo, ¿sabes? Lo único que puede hacer uno en ese pozo de desesperación y de lodo cenagoso es levantar nuestra mirada. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Y decirle, Dios, sácame de aquí. Señor, ayúdame a salir de esta situación en la que por mi necedad, en la que por mi rebeldía, en la que por mi maldad he caído.
Porque al pozo no se llega en segundos. No llegas ahí como que apareces en el pozo. No, uno cae, uno tropieza, uno llega a ese lugar. Y bueno, Dios utiliza la situación, Dios usa la circunstancia para, como dice la palabra, para llevarlo a nuestro bien. Lo que muchas veces nosotros lo vemos como algo malo que sucede en nuestra vida, Dios lo transforma en hacernos un bien. Y aun cuando nuestra necedad, rebeldía, nuestro duro corazón nos lleva a ese pozo, Dios lo utiliza y Dios lo cambia y Dios lo transforma para llevarnos a un bien. Y ahorita lo vamos a ver en estos versículos del Salmo 40, cómo Dios transformó lo que parecía ser el final de David, lo que parecía ser algo de lo cual nunca saldría. Dios lo transformó y Dios utilizó esta situación para un bien en la vida espiritual. Así que, hermanos, ¿por qué cae uno en esa angustia, en esa desesperación, en ese lodo cenagoso? La mayoría de las veces es por descuidos, por negligencia, por falta de sabiduría, caemos en pozos de desesperación. Ahorita lo que estamos viviendo, tal vez podemos decir, esto yo no lo busqué, pero bueno, Dios utiliza cualquier situación y cualquier circunstancia para trabajar en nuestra vida. Ya lo hemos hablado anteriormente. Amén. Así que dice que el Señor nos que saldremos, Dios nos sacará de ese pozo de angustia y de ese lodo cenagoso. Y en ese lodo cenagoso también es para nosotros, nos ensuciamos. El lodo ensucia. Ese lodo cenagoso huele mal. El agua que ha estado estancada por días, por meses, por años. Imagínate qué olor tienen esas aguas. Imagínate la viscosidad que tiene esa agua. Imagínate la textura de esa agua. Yo creo que no solamente era estar en un lugar oscuro, en un lugar solo, sino estar además soportando ese olor tan desagradable, ese olor tan malo. Y muchas veces nuestra rebeldía, nuestra necedad, pues nos llevan a eso y estamos así. Y hasta el momento en el que entramos en ese pozo nos damos cuenta que, qué mal huele esto, qué mal huele a veces mi vida, qué mal huele lo que está a mi alrededor, y todo por descuidarme, y todo por no fijarme, y todo por no atender las indicaciones. Vamos a regresar al Salmo 40, versículo 2. Eso es lo que está pasando en esta narración. El Salmo 40, versículo 2. Dice, y vemos ahora, ya aquí vemos 2 puntos de los 4 que vamos a tocar. Él nos saca del pozo de la desesperación. Dios se inclinará a nosotros y nos sacará de toda desesperación, de todo problema, de toda angustia y del lodo cenagoso. Y también nos limpiará. Él también nos limpiará, Él también limpiará nuestra suciedad, nuestras impurezas, nuestras imperfecciones, todo aquello que está mal en nosotros. Y luego dice la escritura, puso mis pies sobre peña. Él nos lleva a una peña, a una roca, de estar en lo más profundo. Cuando Dios se inclina hacia nosotros y nos saca de ahí, no solamente nos saca a la superficie, sino que nos lleva a la peña, a la roca, a un lugar alto, a un lugar seguro. Es decir, la vida cambia radicalmente, nuestra condición espiritual cambia en un 100%, 360 grados, cambia la situación del creyente, del cristiano. Cuando clama a Dios, cuando espera paciente, todo cambia de un día para otro, pero en el tiempo de Dios, de estar en ese pozo de desesperación, de estar en ese lodo cenagoso, ahora nos habla de que Dios le puso sus pies sobre la peña, de estar en lo inestable, de estar en lo sucio, de estar en lo oscuro, de estar en un lugar maloliente. Ahora su lugar ya es en una roca, en una peña alta, segura, en un lugar donde sus pies están firmes, donde está limpio, donde puede respirar, donde puede ver la luz del día en su plenitud. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Cuando nuestro clamor
es hacia Dios, cuando nuestro clamor es hacia Dios y cuando esperamos pacientemente, ten por seguro que la situación, que la condición cambiará, porque Dios pondrá nuestros pies sobre la peña, sobre la roca que es Cristo Jesús. Y número 4, y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Esto es muy importante. David reconoce que sus pies, que sus pasos no andaban rectamente, que su vida no andaba como Dios quería que anduviera, sino que andaba mal, andaba torcido en su camino, que sus pies no andaban derecho, que dice la palabra en Josué. Dios le dijo a Josué, esta palabra no se apartará de tu corazón ni a derecha ni a izquierda, sino que medita en ella de noche y de día. Y cuando nosotros nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la oración, nos apartamos del congregarnos, nos apartamos del buscar a Dios, ¿sabes cuál será el resultado? Siempre que nuestros pies comenzarán, que nuestro camino comenzará a irse torcido. Nuestro camino comenzará a ser un camino torcido, un camino desviado. Y ese camino desviado, esos pasos sin enderezar, nos llevarán a un pozo. Así que por eso David dice, y enderezó mis pasos. David está reconociendo, yo andaba mal, yo me descuidé, mi corazón se endureció, permití orgullo, permití soberbia, confié en mí más que en Dios, confié en mis talentos, confié en mis finanzas, confié en las personas, pero ahora que estuve en ese pozo de angustia, en ese lodo cenagoso, me he dado cuenta que estaba caminando mal. Y por eso David lo dice, y enderezó mis pasos. Dios nos lleva a esa peña, pone nuestros pies en esa peña, en esa roca y endereza nuestros pasos. Así que el pozo de desesperación es un lugar de bendición. Ese lodo cenagoso, en ese lodo cenagoso es donde Dios trabaja en nuestras vidas, es donde Dios trabaja en nuestro corazón, y de estar en lo más profundo, ahora está nuestros pies sobre la roca que es Cristo, y Él endereza nuestros pasos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Versículo 3, lo vamos a ver en este versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Oh, este versículo dice, verán esto muchos y temerán. ¿Por qué Dios nos ha dado este salmo, el Salmo 40, estos 3 versículos que estamos tomando en esta tarde? Para que muchos vean que el que no camina derecho puede caer en un pozo, para que el que está endureciendo su corazón, para el que está yendo en un camino torcido, en un camino que sabe que no es el que Dios quiere que tú tomes, puedes caer en un pozo. Y por eso dice David, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, David, el Salmo nos está diciendo, esto es para que aprendan, esto es para que no les pase, esto es para que ustedes no tengan que estar en un pozo de desesperación, esto es para que ustedes no tengan que estar en un lodo cenagoso. Nos está dando testimonio el salmista de lo que él aprendió, de lo que él comprendió en su corazón, de lo que Dios le ministró desde esa situación, desde esas circunstancias. Y después de la prueba, después del pozo, viene alabanza, acción de gracias, adoración a Dios, porque Él siempre es bueno con nosotros. Y cualquier situación, por más difícil, por más complicada que tú estés pasando, Dios la transformará en hacerte un bien, porque eso es lo que Dios siempre quiere, hacernos un bien. Y cuando nosotros nos damos cuenta en ese pozo de cuán grande es su amor, de su misericordia, entonces hay cántico nuevo, hay alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo se cierran estos 3 versículos? Con cántico y con alabanza a Dios, con gratitud a Dios. Así es como se sale del pozo. Así es como salimos del pozo. Así es como salimos nosotros de cualquier situación complicada. Dios es misericordioso. Deuteronomio 4, versículo 30. Vamos a ir a esta escritura.
Deuteronomio 4, versículo 30. Cuando estuviereis, dice la Escritura, cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Pues la angustia, la soledad, el miedo, el temor, cualquier situación. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Es decir, Deuteronomio nos está diciendo, no, Dios no te va a dejar en el pozo. Dios no te va a dejar en el pozo. Regresamos al 30. Dios no nos va a dejar si en los postreros días, si después de que uno cae en ese pozo, si después que uno se da cuenta que cuán grande es nuestra necesidad de Dios, cuando nos damos cuenta de eso, entonces dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque muchas veces no oímos la voz de Dios porque vamos en un camino torcido, porque vamos en un camino de desobediencia, vamos en un camino de necedad y no oímos la voz de Dios. Dice, pero cuando tú estás en el pozo, entonces entiendes y entonces ahora sí estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzares todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, avanzamos. Dice la Escritura, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará de ti. Dice la palabra. Ahí vemos el amor de Dios para con nosotros. Muchas veces es necesario caer en el pozo, estar en el lodo cenagoso para reflexionar, para volver en sí, para recapacitar, para clamar nuevamente a Dios. Y Dios, cuando ve nuestro clamor, cuando nosotros estamos clamando a Él, se cumple Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé. Y Dios nos promete no dejarnos, no destruirnos y no olvidarse de nosotros. Así que qué bendición vemos de parte de Dios en este Salmo capítulo 40, en estos 3 versículos. Así que hermano, hermana, amigo, que me escuchas, sea cual sea la situación por la que estés pasando el día de hoy, Dios nos da una palabra de aliento. Dios nos da una palabra, no te dejaré, no te destruiré y no me olvidaré de ti. Solamente tienes que clamar a mí y esperar pacientemente y yo te sacaré de ese pozo y pondré tus pies sobre la peña y enderezaré tus pasos. Qué promesas de Dios, qué bendición de Dios para nuestras vidas. Así que si ahorita en estos momentos tú estuvieras en una situación así, esta palabra es para ti. Y si tú, dice la palabra, el que esté caminando con Dios, dice, cuídese de no caer. Cuídese de no caer. Tal vez ahorita tú estás bien, tal vez ahorita tú estás buscando a Dios en este tiempo, dice, pero cuídese de que no caiga. Cuídate de no caer. Fíjate por dónde andas, fíjate por dónde caminas. No vaya a ser que en un descuido, no vaya a ser que en una distracción caigas en ese pozo. Así que, hermanos, esta palabra pues es tanto para el que está en estos momentos en un pozo de angustia, de desesperación, de limitaciones, de enfermedad, de problemas, tanto es como para aquel que no lo está. Porque dice la palabra, verán esto muchos y temerán. Esto es también para que nosotros podamos aprender de lo que escribe el salmista. Yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que esta palabra te anime, te fortalezca y saber que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona y que cualquier situación, por más difícil que pudiera ser, Dios lo transforma para hacernos un bien, para volver nuestros ojos, para volver nuestra mirada, porque recuerda, en el pozo no puedes ver hacia abajo porque abajo no está la salida, porque a los lados no hay salida. La única salida la encontramos cuando ponemos nuestra mirada en Dios. Y ese es nuestro pase de salida.
poner nuestra mirada en Dios, clamar a Dios y esperar pacientemente la ayuda y el socorro que sin lugar a dudas, que sin dudarlo, llegará a nuestra vida. Así que hermanos, vamos a hacer una oración. Yo espero que Dios haya tocado, que Dios haya ministrado tu vida en esta noche y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Así que vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque aprendemos, Señor, leyendo tu palabra, porque tú nos hablas, porque tú nos ministras, Señor. Muchas veces hemos caído en pozos de desesperación. Hemos estado en lodo cenagoso por nuestra desobediencia, por nuestra necedad, por nuestra rebeldía. Y aún en nuestra necedad y rebeldía, tú siempre estás dispuesto a ayudarnos cuando oyes, cuando escuchas nuestro clamor. Así que yo oro, si alguno de mis hermanos, si alguno de las personas que están oyendo en esta noche estuvieran en un pozo de angustia y de desesperación, Señor, ayúdale. Que ellos puedan abrir sus labios y clamar por tu ayuda, y tú les ayudarás. Lo sabemos, Señor, porque tú nos lo has dicho en esta tarde. Y también oramos por aquellos que en estos momentos están bien, que están buscando tu rostro, que guardes, Señor, también sus pasos para no caer, para no tropezar, que quites toda distracción que nos pudiera llegar a tropezar y caer en un pozo. Y si así fuera, sabemos que tú puedes sacarnos de toda situación y de toda circunstancia. Gracias te damos por tu amor, y que cuando tú te inclinas hacia nosotros y extiendas tu mano y nos saque de ese pozo de desesperación, venga ese cántico nuevo, venga esa alabanza, venga esa adoración de gratitud a ti, Señor. ¿Cuántas veces nos has sacado de un pozo de angustia y de desesperación? ¿Cuántas veces lo has hecho, Señor? No una ni dos, muchas veces lo has hecho, porque nuestro corazón siempre es rebelde y necio, y siempre nos has sacado, siempre nos has ayudado. Gracias, Dios, por tanto amor y por tu misericordia en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, espero que sea de bendición para sus vidas. Y pues enviamos un saludo a los que se conectan cada servicio. Invitamos a los que no, pues que se conecten, que puedan recibir este mensaje en vivo. Y bueno, y para los que se les dificulta, pues también que lo escuchen después, y que Dios hable y ministre a sus vidas. Mandamos saludos rápidamente. Nuestra hermana Marilú, nuestra hermana Norma López, nuestra hermana Nora, nuestra hermana Gela, Mayra, Miriam, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Lulú, nuestro hermano Diego, nuestra hermana Roma, mi hermana, saludos a mi hermana, nuestra hermana Mati, Vanessa, nuestra hermana Marín, nuestra hermana Rosa y a nuestra hermana Linda. Un saludo a todos, a los que no tienen Face, pero que después ven la predicación por YouTube. También les enviamos un saludo, y les decimos, sigamos orando que esta situación pase pronto y podamos estar nuevamente juntos, reunidos en la casa de Dios. Yo creo que en estas alturas todos anhelamos ya poder regresar a nuestra iglesia, tener nuestra alabanza, nuestra adoración, poder mirarnos, poder saludarnos, poder orar unos por otros. Y bueno, hermanos, pues sigamos orando desde nuestras casas. Les pedimos oración. Oren por mí, oren por mi esposa, por mis hijos, por la familia. Nosotros estamos orando por ustedes. Oren por la iglesia, que cuando estemos de vuelta a la iglesia, pues que Dios haga la obra. Y pues un saludo, me da mucho gusto saber que están ahí, y pues nos estamos viendo pronto. Reciban un saludo, Dios les bendiga.